bendiga a todos. Hoy iniciaremos un nuevo estudio, un estudio sobre la epístola de Primera de Timoteo. Esta epístola de Timoteo es considerada como una epístola pastoral. Vamos a comenzar hoy con los versículos del 1 al 6, obviamente del capítulo 1. En esta epístola a Timoteo veremos que hay mucha sabiduría, mucha instrucción que Dios le inspiró al apóstol Pablo para que la escribiera y se le enviara a este joven llamado Timoteo. ¿Con qué propósito, amado? Para que su liderazgo fuera exitoso y las congregaciones que estaban bajo su responsabilidad, que él estaba liderando, que él estaba supervisando, ellas también fueran exitosas. Esta carta está llena de sabiduría y mucha instrucción divina para nosotros. Incluso hoy vamos a descubrir que hay muchos principios bíblicos que están siendo ignorados por nuestras congregaciones actuales. Y de acuerdo con la Escritura, eso es rebelión. La iglesia del Señor no fue llamada para hacer lo que el hombre considere aceptable ante sus ojos en la manera de pensar de la gente o a lo que la gente crea que es considerable o no es considerable. Este tipo de pensamiento y conducta no forma parte del carácter del Padre en nosotros, la iglesia. Esta carta, al igual que todas las cartas de Pablo, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu de Dios que mora en él. Pablo aquí nos va a dar instrucciones, mandamientos que son bíblicamente correctos, ya sea que las congregaciones crean en ellas, las acepte, las practique o simplemente la desechen. Mi responsabilidad no es obligar a las congregaciones que acepten estas verdades, estos principios bíblicos, pero sí tengo el deber de exhortar a nuestras congregaciones a considerarlas. Mi responsabilidad es compartir la verdad. Una correcta instrucción, una doctrina sana, de acuerdo con lo que la Escritura nos revela, para que nuestras congregaciones no permitan, amados, ninguna enseñanza fuera del contexto escritural. El objetivo de estos estudios es incentivar, exhortar a la iglesia para que cumpla todas las instrucciones, todos los mandamientos, es decir, guardar toda la palabra del Señor que nos revela por medio de las Escrituras. Y de igual manera, que nuestras congregaciones locales exhorten a otras congregaciones sin importar la denominación a cumplir todas estas instrucciones, a cumplir toda la palabra del Señor. Si nosotros como iglesia, como cuerpo del Mesías, nos llenamos la boca diciendo que le amamos, entonces debemos de guardar su palabra, sus instrucciones, sus mandamientos. Porque si queremos experimentar la gloria del Padre en la actualidad y la esperanza de gloria, la cual experimentaremos al final, si la iglesia no guarda la palabra de Dios, no puede bajo ninguna forma experimentar la gloria del Padre, ni mucho menos experimentará la gloria del Hijo en aquel grandioso día en el que el Hijo se haya de manifestar en usted y en mí también. Esto no es para que seamos pasivos, amados, no para que seamos tolerantes, sino para ser personas que conozcamos la verdad y la enseñemos. Y esto es importante que entendamos, que estamos llamados a cumplir la palabra de Dios en su totalidad y también a ser personas que hagan cumplir la verdad de Dios. Por tanto, no seas pasivo en tu congregación local. Si alguien que defiende la verdad, que practica la verdad,
y que manifiesta la verdad. No te acomodes a lo que tus líderes entienden de la verdad. Es tu responsabilidad corroborar con la palabra de Dios todo lo que recibes como verdad desde el altar de tu congregación. Fuimos llamados a discipular a los nuevos convertidos, pero para que podamos discipular, necesitamos conocer al único y verdadero Padre y al Mesías, a quien el Padre ha enviado. Por eso no podemos enseñar lo que no conocemos. Tampoco podemos dar lo que no tenemos. Fuimos llamados a preparar, a capacitar y a formar las mentes de los hombres por medio de la palabra de Dios. Jesús no vino a enseñar una religión. Jesús vino a transformar las mentes, los corazones, las conciencias del ser humano. Esto es lo que significa ir y hacer discípulos. Hacer discípulos no es preparar gentes para enviarlas al cielo, como muchos enseñan. Eso es religión y la cual está ligada a un legalismo. Este es el llamado del Mesías a todos los que quieran ser sus discípulos. Ser verdaderos discípulos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Dicho esto, busca su Biblia y ábrala en 1 de Timoteo 1 al 6. Hoy escudriñaremos estos primeros 6 versículos. Como de costumbre, vamos a ir explicando los versos expositivamente para que puedan internalizar el mensaje que cada uno de ellos nos revela. Así que adelante con el estudio de hoy. Bueno, vamos a empezar rapidito. Busquen sus Biblias, capítulo 1 de 1 de Timoteo. Vamos a analizar los versos del 1 al 6. Dice el verso 1, léalo conmigo y por favor, como siempre, tengo que hacer este hincapié en que por favor, cuando estemos escudriñando las escrituras, todos saben que tenemos que leerla cuidadosamente y estar pendiente de todas las palabras, las frases, los nombres y los números que cada verso nos está revelando, porque en cada uno de esas palabras, nombres y números hay una información reveladora extremadamente importante que necesitamos, dice el libro. Pablo, apóstol de Jesucristo según el mandamiento de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Pablo dice que él es un apóstol del Mesías Jesús. Pablo tomó muy en serio el llamado al apostolado. Y de igual manera, yo espero que usted también haya tomado en serio cualquier llamado que Dios le haya hecho a usted. El mío, yo me lo he tomado muy en serio, igual que Pablo. Él dice ser alguien que ha sido enviado por el mismo Dios, o Elohim, como, ¿verdad?, conocemos, que es nuestro Salvador. Y también fue enviado por Jesús, el Mesías, el cual es nuestra esperanza. ¿Es la esperanza de qué? Bueno, todos sabemos que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese apostolado tiene el objetivo de llevar a cabo el propósito de Elohim, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Hablamos de alguien que es usado para desempeñar un papel único y extremadamente importante, un apóstol, que es un cargo muy importante. Ser enviado por el mismo Elohim y por el mismo Jesús, que es nuestro Mesías, con la verdad de Elohim para el propósito de Dios. Pablo, apóstol de Cristo según el mandamiento de Dios nuestro Salvador. Pregunto, ¿es importante que Pablo, al hablar del Mesías, nuestra esperanza, y se refiera a nuestro Padre como nuestro Salvador? Debemos recordar que nuestra salvación viene de Dios
viene de nuestro Padre y que dicha salvación es realizada por medio del Mesías, el escogido del Padre para actuar y llevar a cabo esa maravillosa obra de la redención de toda la humanidad. Tenemos un único Salvador y Padre y un único Señor, nuestro Mesías Jesús. Y quiero hacer hincapié en esto. Es importante que en nuestras congregaciones se enseñe esta verdad. Esta verdad debe ser discernida en el corazón del creyente con el objetivo de tener el conocimiento correcto acerca de quién es el Padre en nosotros y de quién es el Hijo en nosotros. Cuando fuimos bautizados y sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Jesús, el carácter del Padre, vino a sustituir nuestro antiguo carácter, ese viejo hombre, por el nuevo carácter del Padre en nosotros. Y esta verdad es importante que la entiendan y la disciernan por medio del Espíritu de Dios que mora en usted. Ese nuevo carácter en nosotros, Jesús, es el Hijo del Padre formándose en nosotros. Y esa formación del Hijo en nosotros es por medio de la palabra de Dios. Es por esto la importancia de conocerla y de obedecerla, porque esa palabra es la que le va a dar forma al Hijo en usted y en mí. Debemos de entender que Jesús es nuestro Señor y por tanto someternos a sus instrucciones, a sus mandamientos, el cual sabemos que Él es el cumplimiento de las instrucciones o de la ley, el cual es el amor. Si hemos sido salvos por nuestro Padre, vamos a querer servirle y obedecerle en todos sus mandamientos. Voy a leer el verso 1 otra vez. Pablo, apóstol de Cristo, según el mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ahora bien, Pablo nos dice que ese era el propósito, traer la salvación por medio del Mesías. ¿A quién? ¿A la iglesia solamente? No, a toda la humanidad. Solamente cuando aceptamos los propósitos de Dios, que es su redención, es que nosotros podemos someternos a su objetivo de salvación. Cuando voluntariamente recibimos la abundancia de su gracia y recibimos el don de su justicia, los cuales son por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre nos salvó con un propósito. Y esa experiencia de salvación trae consigo una orden. Y debemos de interesarnos en lo que implica esa orden. Y eso es lo que Pablo va a revelar en esta epístola. Así que pasamos al versículo 2 ahora. Verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Siempre mantengan eso en mente, que cada vez que hablamos de Jesucristo hablamos de nuestro Señor y le debemos a Él toda nuestra obediencia, porque Él nos compró como propiedad de Él. Dice a Timoteo, y aquí encontramos una paternal descripción acerca de Timoteo. Pablo identifica a Timoteo como un verdadero, genuino y auténtico hijo en la fe. Al decir hijo genuino, él se refería a que era un hijo en la fe. Obviamente no estamos hablando de un hijo biológico, sino un hijo verdadero de él, engendrado en el Espíritu. Amén. Ser un hijo en la fe implica que ellos eran uno en la misma fe que compartían. Y ese es el mandato de Jesús para nosotros, que seamos uno en Él. Tenían un solo compromiso con la verdad de Dios.
Y es mi deseo, mi anhelo que ustedes, al igual que Timoteo y Pablo, tengan un solo compromiso con la verdad de Dios. Porque eso es lo que hemos venido hablando hasta aquí. No comprometamos la verdad de Dios con nada. Seamos creyentes que respetamos y recibimos voluntariamente el mensaje que el texto nos revela. No seamos jueces de la palabra de Dios. Simplemente dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos hable y obedezcamos todo lo que nos instruye a hacer. Pablo dice que Timoteo era un discípulo verdadero, un verdadero hijo para Pablo. Y eso los acercaba en esta relación de afecto. Luego dice en la segunda parte del versículo 2, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz de Dios. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Nos ofrece su gracia. Esa gracia es la que nos hace capaces de recibir la misericordia de Dios. Y es por la gracia y la misericordia que podemos tener paz para con Dios. Pero todo esto viene de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías Jesús. Y al final dice Pablo, nuestro Señor. Por tanto, hemos visto que en un par de veces en este pasaje se habla del Mesías como Señor. Y esa palabra tiene implicaciones muy importantes. El hecho de que Él no solo es Mesías, es decir, que no es solamente nuestro Salvador, sino que también se ha convertido en nuestro Señor, en nuestro Kyrios. Él es Señor, sobre todo, por tanto, para nosotros poder entrar en una relación íntima con Él, nosotros tenemos que convertirnos en sus siervos. Cuando hablamos de un siervo, hablamos de un esclavo. Nosotros somos esclavos porque fuimos llamados a estar en absoluta sumisión, en sujeción a su señorío en nuestras vidas. Recordemos que el viejo hombre, y quiero decirlo de esta manera, en el momento en el que yo, Víctor Cáceres, reconocí al Hijo en mí, en ese preciso momento, yo morí. Yo morí espiritualmente. Porque si yo no muero, si no hay una muerte, es decir, si mi voluntad no muere, entonces la voluntad del Hijo no puede manifestarse en mí. Es necesario que yo mengüe, como nos enseña Juan, para que el Hijo crezca en mí. Es por medio de esa gracia que podemos lograr esa transformación en nuestras vidas. Así que esto es algo que Pablo destaca en el inicio de esta epístola y sobre todo es destacado por lo que Pablo va a enfatizar principalmente en esta siguiente sección. Pablo dice en el versículo 3. Verso 3. Como te rogué. Como siempre, vamos a romperlo ahí. Aquí encontramos una palabra que significa implorar y viene del griego parakaleo, rogar, para pedir algo en manera muy enfática. Fíjense, y esto es importante que todos observemos en las Escrituras, Pablo escoge muy cuidadosamente sus palabras con la inspiración del Espíritu Santo en él. Al Pablo decir, como yo te rogué, te supliqué que te quedases en Éfeso mientras, o mejor dicho, cuando fui a Macedonia, a cortarlo ahí. Es decir, cuando Pablo decide iniciar su viaje o de continuar su viaje hacia Macedonia, Pablo le suplicó a Timoteo que se quedara allí en Éfeso para que pusiera las cosas en orden mientras él continuaba hacia Macedonia. ¿Con qué propósito, amados? Y la implicación es
para que él, Timoteo, requiriera a manera de advertencia que él les advirtiera, les requiriera, y luego dice que a cualquier persona no hiciera una cierta cosa, para que mandase a algunos, y Pablo usa aquí el término tis, que significa cualquier persona, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y ahora que la cosa va a comenzar aquí buena. Entonces, el ruego de Pablo a Timoteo fue que por favor se asegurara de mandar, o más bien pedir, que pudiera hacer o enseñar a los maestros y a los líderes a no enseñar otra doctrina diferente a la que Pablo ha enseñado. Y ese es el llamado para todos los líderes en nuestras congregaciones. No hay diferentes doctrinas, solamente hay una doctrina y es la de Jesucristo. Y esta advertencia de Pablo a Timoteo consistía en dar una fuerte reprimencia a ciertas personas, quienes quiera que fueran, que estaban enseñando doctrinas que eran contrarias a la verdad de las Escrituras o a la revelación que Dios le había dado a los apóstoles. E insisto en esto, amados. Si yo como líder, como maestro, no busco primeramente la guía del Espíritu, que es el que nos va a guiar a toda verdad, ni utilizo el método hermenéutico correcto, permitiéndole a la misma palabra que sea ella la que se me revele al momento de interpretar las Escrituras, no puedo extraer el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere revelar en ese texto. Es por esta razón que siempre insisto en que debemos de escudriñar las Escrituras conforme al mandamiento de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Cuando no hacemos esto, podríamos caer en tener una interpretación errada debido a, primero, a que no escudriñamos las Escrituras, o segundo, que simplemente tomamos las interpretaciones que escuchamos de otros, sin ni siquiera corroborar lo que esa persona está hablando, simplemente la damos y seguimos hacia adelante. Y eso no lo debemos hacer. Pablo le enseña a Timoteo que la sana doctrina es el fundamento. Y creo que es muy oportuno, porque sabemos que al acercarse el último tiempo, y que dicho sea de paso, estamos en el último tiempo, iba a haber una apostasía. Y ese iba, como dije anteriormente, yo creo que yo puedo decir ahora que ya esa apostasía es una realidad en la iglesia del Señor. Desde la posición de Pablo, en la línea de tiempo de él, Pablo dice que se enseñarán falsas doctrinas en las congregaciones locales entre los creyentes. Y esto traerá como consecuencia que los que no son verdaderos creyentes, los que no estén arraigados a la verdad de la Escritura, se alejen. Y también traerá desunión, y eso lo estamos viendo. Traerá confusión, y ya eso es una realidad en las congregaciones. Y traerá conflicto en la congregación, y eso también es otra realidad en nuestras congregaciones, amados. Yo quiero que estemos bien alerta a todo esto que Pablo le está trayendo, principalmente a los líderes de la iglesia, a nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros teólogos. Pablo le rogó a Timoteo que pusiera las cosas en orden, que luchara contra quienes enseñaban estas doctrinas distintas.
Por tanto, es responsabilidad del líder de una congregación, del pastor, del maestro, que son los que están instruyendo a sus congregaciones por medio de la palabra, asegurarse de que no haya entre ellos alguien que esté enseñando otra doctrina. Pero en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted no tiene la doctrina correcta, usted pudiera entonces estar rechazando la doctrina correcta, la cual pudiera estarse entrando por el otro. Es por esto la importancia de nosotros tener la doctrina sana y la correcta, para que usted pueda contrarrestar a lo que estén enseñando. Doctrinas que no estaban alineadas con la Escritura. Hablamos de teologías distintas. Y estas doctrinas distintas es la que estamos experimentando en todas nuestras congregaciones. Cada congregación, cada denominación tiene una doctrina diferente. Es decir, que vemos aquí la desunidad. Vemos aquí la ruptura del cuerpo de Jesucristo. Nosotros mismos nos hemos encargado de romperla en pedazos, destruirla con nuestras propias imaginaciones, con nuestra propia sabiduría humana, nuestras propias interpretaciones. Y estoy cansado de escuchar enseñanzas que no están alineadas con la verdad que la Escritura revela. Y repito, si no conocemos la verdad, continuaremos viviendo en la misma esclavitud. Porque conocer la verdad es la que nos va a dar libertad. Pero si no la conocemos, entonces vamos a morir. Y luego dijo, vamos al verso 4, ni prestar atención a mitos y genealogías interminables. Es decir, que no le pongamos casos. Ahora bien, esos mitos se pueden entender también como leyendas. Lo que Pablo dice, y esto es algo bien relevante que todos debemos de conocer, hay movimientos como el de la nueva reforma apostólica, esos que forman parte de movimientos en los que se resaltan expresiones espirituales que ciertos individuos tienen o manifiestan. Estos movimientos o grupos resaltan lo que cierta persona está experimentando. Se basan en experiencias en lugar de basarse en lo que la palabra de Dios nos revela. Y el problema que estamos encontrando es que le estamos dando énfasis a las experiencias religiosas y no le estamos dando el lugar de la palabra. Y el problema que estamos enfrentando, y muchas veces estos testimonios que escuchamos de estas personas, de esas experiencias que han tenido, son falsos. Y un buen ejemplo de alguien que hace esto abiertamente es un programa, y yo le voy a invitar a que lo busquen porque yo lo vi y lo miré y tuve un rato mirando, solamente en un ratito, para que usted vea cómo ellos resaltan esas experiencias, porque hablan solamente de las experiencias religiosas, de los demonios, de que fueron al cielo, de que fueron al infierno, y que, bueno, una cosa increíble. Se llama Movimiento Sobrenatural. Búsquelo en YouTube. Donde salen todas estas personas que dicen haberse transportado al cielo, que han descubierto un portal, un nuevo portal que lo lleva a un mundo sobrenatural y cosas así. Otros que fueron al infierno y allí vieron a ciertas personas, vieron a ciertos artistas, vieron a ciertos líderes gubernamentales, vieron familias, como uno que me estaban presentando hoy, que una señora que si fue en el infierno y que Dios la llevó al cielo, después primero la llevó al infierno y allí vio a su familia y después la llevó al cielo. Mire, mi hermano, ¿dónde en la Biblia hay textos que afirmen y que confirmen eso?
Y me da mucha pena porque son, ¿verdad?, hermanos que creen todas estas cosas. Están inventando cosas para solamente crear un sensacionalismo. Y lo que Pablo dice aquí es que el énfasis debe de ponerse en la doctrina. No quiere decir que muchas veces nosotros no tengamos experiencias, pero no podemos poner el énfasis en esa experiencia, sino debemos de poner en énfasis en la doctrina, en la palabra del Señor. Y ese es el problema de hoy, que estamos poniendo el énfasis en lugar de la experiencia, el énfasis en la experiencia en el lugar de la doctrina. Yo en lo personal creo en las visiones, creo en las revelaciones, creo en los sueños. Y todas esas experiencias son importantes para mí. Yo las he experimentado. Sin embargo, el hecho de que sean importantes para mí, debido a que estas experiencias pues me han edificado, no pongo el énfasis en mis experiencias. Todas mis experiencias yo las analizo a la luz de la palabra. Toda experiencia debe estar alineada con la palabra. Pablo habla de mitos que vendrían a hacer cosas, de leyendas, testimonio de cosas sobrenaturales que no están arraigadas en la verdad bíblica. Y también habla de genealogía sin fin. Esta genealogía a la que Pablo se refiere no podemos confundirlas con las genealogías bíblicas. ¿Okay? Las genealogías en la escritura están muy bien. Ellas deben de ser estudiadas muy a fondo porque nos revelan información que nosotros necesitamos comprender, y dichas genealogías son las que le dan sentido al texto en las que aparecen las genealogías. Pablo está hablando de otras genealogías fuera de la Biblia, cuya principal finalidad es exaltar a alguien para darle una ascendencia, para darle una conexión. Y muchas veces las genealogías se usaban en tiempos anteriores para propósitos diversos con lo que no estamos muy familiarizados en la actualidad. Por eso este tipo de genealogía a la que Pablo se refiere, pues no hay mucha data en la cual nosotros pudiésemos ampararnos y decir esto es falso, pero en sí Pablo lo que nos quiere decir es que no comparemos esas genealogías interminables con las genealogías bíblicas. No sabemos, ¿verdad?, cómo se usaban estas genealogías, así que Pablo le dice a Timoteo simplemente aléjense, no hagan caso a esas leyendas, a estos mitos, a esas genealogías sin fin. Ni prestar atención a mitos y genealogías interminables que dan lugar a meras especulaciones en lugar de promover la administración o la edificación de Dios, que es por la fe. Pablo nos enseña que estos mitos y genealogías lo que estaban era causando disputas, buscando como extender más las conversaciones, y cuando extendemos mucho esta conversación, entonces comienzan a surgir dudas, hacen seguir cosas inciertas, y como son inciertas, la gente se pone a hablar de ellas una y otra vez. Lo que hacen es suscitar discusiones que no tienen fin y que no tienen respuestas verdaderas, en lugar de las cosas que son edificantes, cosas que traen una administración o una edificación correcta de Dios en las vidas de las personas. Estos tipos de conversaciones muchas veces yo también las he escuchado en ciertas congregaciones, y tú ves que tenemos temas supuestamente teológicos y están muy fuera de lo que es el contexto bíblico, pero ellos lo discuten como si fueran dentro del contexto bíblico. Esto es muy peligroso. Lo que Pablo procura revelar no es que cuando nos alejamos de la verdad de Dios,
de la doctrina de la Biblia, lo que surge como resultado es una desunión, porque no hay acuerdo, no hay armonía teológica, surge confusión, surge una oportunidad para que las personas simplemente digan lo que les parece de la mente, y muchas veces sus mentes no están arraigadas en la Escritura. En vez de hacer surgir una experiencia en la que la administración, la ordenación, la edificación de Dios esté siendo resaltada y experimentada por la familia de Dios, es decir, nosotros la iglesia. Por tanto, dice Pablo, que deseemos la verdad y soltemos eso. Eso es lo que Pablo quiere, porque la fe verdadera es edificante, hace surgir una administración correcta de Dios, la santidad, la actividad de Dios entre los miembros de la congregación. Vamos ahora al verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conducta, de buena conciencia y de fe no fingida. Bien, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Pablo usa la palabra telos, es decir, que telos significa el fin, el objetivo, la meta. Ahora bien, y presten mucha atención, esta misma palabra la usa Pablo en Romanos 10:4 para referirse al Mesías como el fin de la ley. Pero este telos significa el objetivo, la meta. Por tanto, ese fin, como se ha traducido al español, que Pablo dice de la ley, no significa que la ley haya sido abrogada, por cuanto el mismo Señor reveló y dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla. Cristo es el cumplimiento de la ley o de los mandamientos o de las instrucciones o de la palabra, y el cumplimiento de esa ley es el amor. El propósito de la instrucción divina es el amor. Esto es significativo porque bíblicamente la palabra amor se relaciona con los mandamientos de Dios, y el Mesías enseñó que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Pero el fin del mandamiento, podríamos decir que este fin es el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y una fe sincera. Y termina con la palabra fe sincera. Esa palabra sincera es muy significativa. La fe está unida a la acción. Porque si usted no acciona, usted tiene una fe muerta. Es decir, que debemos hacer las cosas desde la sinceridad, porque realmente creemos que esto es lo correcto. Hacer lo que está bien porque es lo correcto. Hacemos el bien porque es correcto, no porque recibiremos a cambio algo. Tampoco para que Dios nos responda personalmente en la manera que queremos. Eso es hipocresía. Lo hacemos y confiamos en que Dios se moverá de una manera constructiva para edificarnos. Eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo aquí. Así que habla de los que tienen un corazón limpio, los que tienen una buena conciencia y los que tienen una fe sincera. Y tener un corazón limpio, tenemos que interpretarlo como tener, escuchen, como tener una mente limpia de pensamientos pecaminosos. Fuimos llamados a ser santos y sin manchas. Tener una buena conciencia significa tener un conocimiento correcto de quién es el Padre en nosotros y de quién es el Hijo en nosotros. Esto es tener una buena conciencia. Y esta buena está relacionada con la voluntad de Dios. Y esa fe sincera, pues ya la explicamos. Vamos a entrar ahora al verso 6.
Y, perdón, y con este verso 6 vamos a dar por terminado el estudio de hoy. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vamos a recoger el verso 5 para que podamos tener el pensamiento completo. Vamos a copiar esto por acá para recogerlo completo, ¿sí? Porque a veces como que como que nos rompemos, ¿verdad? Ok, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, ahora sí entramos en el verso 6, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Pablo aquí lo que hace referencia a esas personas a las cuales él había mandado a Timoteo a que les advirtiera que no enseñaran doctrinas diferentes a las que él había enseñado. Dice Pablo que estas personas que erraron al blanco, y tú sabes que errar al blanco significa pues pecar, no llegaron al objetivo. No alcanzaron lo que nos dice la palabra telos, la meta, el propósito, porque ellos se desviaron de la sana doctrina. Esa meta, en el caso de nosotros, que es la glorificación, ellos no lo alcanzaron porque al enseñar una doctrina distinta se desviaron del camino, erraron al blanco. Ese blanco es la meta. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Pablo instruye a Timoteo a poner las cosas en orden. No permitir en la congregación estas discusiones interminables sobre doctrinas que no están arraigadas en la Escritura. Esas genealogías sin fin, esas fábulas, esos mitos, esas leyendas que la gente ha escrito y que forman parte de la tradición oral. En este tiempo podemos decir esas que las personas han hecho video, han grabado, han hecho audio y todas esas cosas por medio ahora de la tecnología. No nos dejemos engañar. Las congregaciones carismáticas, y esto, ¿verdad? Un poquito... Ustedes saben de las congregaciones carismáticas que hablo. Voy a tratar de ahora en adelante a no identificar congregaciones ni denominaciones por cuestión de críticas. Pero veo con frecuencia que en esas congregaciones se da énfasis a la experiencia por encima de la verdad. Pablo dice que estas palabrerías son pláticas que no hacen énfasis en el propósito de Dios. Por plática, usted sabe lo que quiere decir, está hablando de conversaciones. Se refiere a pláticas vanas, pláticas que carecen de profecía o, sí, desde la perspectiva de Dios. A Dios no le agrada este tipo de pláticas, no le agrada este tipo de conversación. Y dicho sea de paso, hay una doctrina bíblica que por lo general nadie la ha entendido y mucho menos la ha puesto en práctica. Y con esto voy a cerrar el estudio de hoy. Esta enseñanza es referente a una de las señales que se supone que sigan a lo que hemos creído. Voy a leer rapidito en Marcos 16, 17. Revela, y esto es extremadamente importante porque el texto precedente lo vamos a encontrar en Isaías 58, 13. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son estas señales? En mi nombre. Es decir, el carácter del Padre actuando en nosotros y por medio de nosotros. En mi nombre echarán fuera. Es decir, que ese nombre, que es sobre todo nombre, vencerá el carácter de los hombres. Eso es echar fuera demonios o pensamientos diabólicos. Y aunque esta señal no es a la que yo me estoy refiriendo, me voy a referir a otra señal, y es hablarán nuevas lenguas. Y es aquí donde muchos en la iglesia, en nuestras congregaciones, han caído.
Y estas nuevas lenguas no se refiere al don de lenguas, se refiere a nuestros pensamientos. Tendremos nuevos pensamientos, los cuales cuando los hablamos serán diferentes a los pensamientos o a las conversaciones del mundo. Pablo dice, y esto lo enfatizo siempre, que tenemos la mente de Cristo. Eso es hablar nuevas lenguas, en resumen. Y esto es lo mismo que nos revela Isaías 58:13. Y esto lo revela Isaías dentro del contexto del reposo de Dios. Y este es otro tema que la iglesia, las congregaciones no lo han interpretado correctamente. No voy a hablar del reposo ahora. No hablando tu propia palabra. Voy a leer el texto completo para que lo analicemos. Dice el 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamarais delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué significa esto? Significa que, como le dijo Dios a Jeremías, Dios ha puesto sus palabras en nuestra boca, pero nadie se ha ocupado de esta verdad que nos revela la Escritura. Decimos que hemos nacido de nuevo, pero nuestras conversaciones revelan al viejo hombre todavía en nosotros. A Dios no le agrada este tipo de pláticas. A Dios no le agrada este tipo de conversación, ese lenguaje que todavía nosotros, aún llamándonos nuevas criaturas, todavía ese lenguaje nos identifica y nos revela al viejo hombre todavía en nosotros. Esto es importante que la iglesia entienda. Y cierro con esto. Así que no te pierdas el próximo video de esta, que vamos a comenzar en el versículo 7. Será hasta la próxima. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.